Bienvenido al cuarto capítulo de nuestra serie de doctrinas extremas. Hoy vamos a volver a hablar de la iglesia porque es la segunda parte de esta serie tan importante de la doctrina sobre la iglesia. Hoy vamos a hablar de temas realmente importantes: la cena del Señor, el bautismo, los dones y ministerios espirituales y el don de profecía. No te lo podés perder. Quédate donde estás, escuchá con atención y sobre todo orá siempre a Dios. El bautismo se realiza por medio de una inmersión en el agua después de haber evidenciado nuestro arrepentimiento y también nuestra fe en Jesús. Viendo un poquito la etimología de la palabra bautizar, podemos encontrar que viene de un verbo griego que significa sumergir en o bajo algo. Entonces, el bautismo, que es una palabra griega, baptizo, significa sumergir en algo o bajo algo. Aplicar este concepto nosotros como bautismo en el agua, podemos deducir que el bautismo es una inmersión, es sumergir a la persona debajo del agua. ¿Conoces alguna o viste alguna vez alguna demostración pública de amor? Tal vez entre tus papás o alguna pareja amiga, tal vez con tu pareja, o por qué no con tus hermanos o con tus amigos. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros también tenemos un momento en el cual tenemos una demostración pública de amor con Dios. Por medio del bautismo lo que hacemos es confesar nuestra fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Lo hacemos como testimonio de que vamos a dejar nuestra vida pecaminosa atrás para ahora poder tener una vida nueva, poder nacer nuevamente. Esto significa estar muerto para el pecado y estar vivo para Dios, abrazar esa oportunidad que Él te da. Y como dice Juan 3:5, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O en 2 Corintios 5:17, que nos dice: de modo en que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El bautismo significa símbolo de la muerte y resurrección de Jesús, símbolo de estar muerto para el pecado, vivo para Dios, como habíamos hablado antes, símbolo de consagración al servicio de Jesús y un símbolo de entrada a la iglesia. ¿Y qué necesito para ser bautizado? Bueno, para bautizarse, primero que todo necesitas tener fe. Se nos cuenta en Hechos 8 cómo una persona quería ser bautizada y entonces le pidió a Felipe. Y en Hechos 8:37 dice: Felipe dijo: y si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es esa fe la que necesitas para poder bautizarte. Otro requerimiento para poder bautizarse es estar verdaderamente arrepentido. Como dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que se pueda evidenciar, que se note. Y por último necesitamos conocimiento de la Biblia. ¿Y hay una edad correcta para bautizarse? Bueno, uno puede bautizarse cuando tiene edad para comprender el significado tan profundo que tiene el bautismo para nosotros. También si entregó su ser a Jesús completamente, si comprende los fundamentos del cristianismo y si entiende el significado de lo que es ser, lo que conlleva ser un miembro de iglesia. Es por eso que nosotros creemos en el bautismo por inmersión. Esta es la demostración pública que nosotros tenemos de que tenemos fe en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y vamos a entender un poquito más eso desde unos versículos que están en Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque como somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo es mostrarle al mundo que Jesús murió por vos en la cruz y vos estás dispuesto a aceptar esa salvación y poder dejar atrás esa vida pasada, esa vida de pecado, para poder ahora empezar una nueva. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Esto quiere decir que una vez que nosotros nos bautizamos, no somos perfectos,
vamos a seguir cometiendo pecados, vamos a seguir fallando, pero abrazamos esa promesa que nos dio Dios de poder algún día, cuando Él vuelva, poder llegar a ser perfectos, poder estar limpios, poder ser puros. Y como dice el versículo, poder, estando acá en la tierra, aspirar a tener esa vida, aspirar a tener el carácter que tuvo Jesús cuando estuvo acá en esta tierra. Es decir, nosotros tenemos fe en la muerte de Cristo, ahí nos sumergimos como Cristo murió, y en la resurrección de Cristo, que es cuando somos levantados en el bautismo. Y ¿sabes qué? Esto nos lleva a nosotros a pensar en una muerte y en una resurrección. Y nos hace pensar que morimos al viejo yo y resucitamos como una nueva criatura. Eso lo vamos a ver en 2 Corintios 5:17, que nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que nosotros morimos al viejo yo, como decía recién, y somos hechas una nueva criatura gracias a que tenemos fe en Cristo y que lo demostramos de esta manera pública. Es como nosotros le entregamos nuestra vida y decimos: sí, queremos ser una nueva criatura, queremos entregarte nuestra vida. Hay que tener fe. Segundo, tenemos que ser bautizados. ¿Para qué? Para que el resultado sea ser salvos. Entonces, te invito a que reflexiones un poco más sobre esto y que si no te bautizaste, te bautices y le puedas entregar tu vida a Cristo. Y si ya lo hiciste, pienses y vuelvas a repensar sobre el arrepentimiento de todos esos pecados que tal vez en esa nueva criatura sucedieron. Bueno, hola a todos. A mí me tocó compartir con ustedes la doctrina de la Cena del Señor y creo que repasando un poco, estudiando y más lo que yo sabía, si yo tuviera que dejarles solo una palabra relacionada con esto, sería la palabra humildad, por lo que les voy a contar a continuación. Pero primero, antes de eso, decir brevemente de lo que se trata esta. Bueno, la Cena del Señor es un reconocimiento de nuestra fe en Él por medio de un lavamiento de los pies que simboliza nuestra purificación. Es muy importante que antes de realizarla, reconozcamos nuestros pecados y los confesemos, porque la idea es obtener una humildad cristiana que prepare el camino para poder servir a Dios como Él realmente lo merece. Como tenemos la Biblia que cuenta la historia de nuestro mayor ejemplo, Jesús, no quería quedarme sin leerle unos versículos que se encuentran en Juan 13, del 13 al 15, que dice: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto no es algo que nos lo dicen en la iglesia o cualquier persona, sino es algo que Dios nos dejó para que hagamos. Y si Jesús Todopoderoso, Hijo de Dios, lo hizo, ¿cuánto nosotros, pecadores, con mil imperfecciones, debemos valorar la importancia de este ritual? Algo que también quería destacar, que me gustó mucho como decía el texto, es que esto sirve para ayudarnos a entrar en comunión con Dios. Ayudarnos, quiero destacar esa palabra, porque es importante saber que aunque Dios nos está pidiendo que hagamos esto, no es porque a Él le sirva, le convenga o gane algo, sino simplemente porque hacerlo y estar en comunión con Dios siempre nos ayuda a nosotros. Por eso es importante tener la humildad necesaria para reconocer esto y disponernos a Dios y a una buena relación con Él para poder ser más felices. Hoy vamos a conocer un poco más sobre los dones espirituales y para eso me voy a guiar con el texto bíblico que está en Mateo 25 del 14 en adelante, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Todos ya conocemos la historia y sabemos qué hicieron estos 3 siervos. Al que más le dio, lo multiplicó; al segundo, que le dio 2 talentos, también multiplicó; y al último, que le dio 1 solo, ese lo guardó y no hizo nada.
nosotros muchas veces dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, nos ponemos como este último que sintió que tenía, que al tener menos, como que no servía de mucho. Capaz su Señor nos iba a dar cuenta, lo guardó. Y después cuando volvió el Señor le dijo, che, mirá, lo guardé. Hice solo esto, tuve vergüenza. Dios quiere que nosotros en todo momento nos movamos como iglesia, como un cuerpo. Y para ver un poquito más de esto, voy a leer otro texto bíblico que está en Romanos 12, del 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ojo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto es clave, o sea, que cada uno de los miembros de un cuerpo va a depender de algo para con el otro. Entonces, o sea, la mano sola no puede sacar provecho, todo el cuerpo saca provecho de la utilidad de la mano, así como cada uno de los componentes de nuestro cuerpo. Si nosotros como iglesia nos unimos y trabajamos todo para la obra de Dios, ahí es donde el Espíritu Santo nos va a ayudar y vamos a cosechar paz y fe dentro de nuestra iglesia. Uno de los ejemplos que más me gusta para entender cómo se conforma la iglesia es una comparación que el apóstol Pablo utiliza muchas veces, que es la metáfora de la iglesia como un cuerpo. Así como en el cuerpo hay diferentes miembros con diferentes funciones, también dentro de la iglesia hay diferentes miembros o personas a las que Dios les ha otorgado dones o talentos que ayudan al correcto funcionamiento de toda la iglesia. Y uno de esos dones especiales que Dios ha entregado a su iglesia es el espíritu de profecía. Si te fijas, vas a ver que estuvo presente en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y también estuvo presente en la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un profeta? Bueno, en el idioma griego la palabra profeta significa hablar en lugar de o de parte de. Esto significa que el profeta es un vocero de alguien. En este caso es un vocero de Dios, que tiene la función de llevar consuelo al pueblo de Dios, instrucción, dirección y en algunos casos también un poco de corrección. Te estarás preguntando también cómo podemos saber si alguien es profeta o no, cuáles son las características. ¿Un profeta tiene que haber escrito sí o sí un libro de la Biblia? Como profetas tales como Daniel, como Isaías, como Jeremías. Bueno, no necesariamente, porque también en la Biblia encontramos profetas como Elías, como Eliseo, como Natán, que nunca escribieron un libro de la Biblia, sin embargo, son considerados profetas. Entonces eso nos deja pensando si es que hoy en día pueden existir profetas, como lo hubo en aquella época. Bueno, efectivamente la Biblia nos confirma dos cosas. La primera, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, se nos dice que en el tiempo del fin, el tiempo en el que estamos viviendo ahora, iban a haber falsos profetas. Eso por un lado. Pero también en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 28, la palabra de Dios nos dice que también en el tiempo del fin iban a haber personas que iban a profetizar, pero de parte de Dios, o sea, profetas verdaderos. Y si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y capítulo 19, vas a ver también que el espíritu de profecía es una característica de la iglesia remanente, algo que estuvimos viendo en el video anterior. Y si todavía no viste el video anterior, este es el momento para que vayas a verlo. Ahora, si hoy pueden existir en nuestra época profetas, como los hubo también en la época de la Biblia, y Dios nos dice que va a haber falsos profetas, pero también profetas verdaderos, la pregunta es, ¿cómo hacemos para distinguir entre un grupo y otro? Bueno, en la palabra de Dios tenemos varias características para poder identificar si un profeta es verdadero o no. Te voy a dejar algunas, las más sencillas quizá, o las más básicas. Y después te dejo la tarea para que vayas también a buscar cuáles son las otras características que un profeta verdadero debe cumplir. Pero algo que es fundamental es que sus mensajes tienen que concordar con la palabra de Dios. Es decir, si vos sabés que la palabra de Dios dice algo, y viene entonces una persona que pretende ser un profeta y te dice algo totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces no puede considerarse como un profeta verdadero. Otra cosa que es muy importante es que si ese profeta hace alguna predicción o anuncia algo que va a suceder en el futuro,
ese hecho se tiene que cumplir, obviamente. Si no se cumple es porque no era un profeta verdadero. Y algo que también es muy importante y fundamental es que el profeta viva lo que predica. Si predica acerca de la palabra de Dios, debe vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Bien? Un profeta no puede ser todo lo contrario al ideal de Dios para el ser humano y aún así pretender que está comunicando un mensaje de parte de Dios. Su vida tiene que estar de acuerdo a los principios de la Biblia. Una persona a la que Dios le otorgó este don de profecía, una persona que a todos le podía llegar a parecer muy débil, quizá no con la habilidad de otras personas más adultas, porque era una muchacha y era muy joven cuando Dios le dio el don o el espíritu de profecía, y esta mujer se llamaba Elena de White. ¿Bien? A partir de ella y a través de ella, Dios empezó a mandar muchos mensajes para personas como vos que estás viendo este video, que quieren formar parte de la iglesia remanente del pueblo de Dios y que quieren conocer cuál es la voluntad de Dios para esta época en la que estamos viviendo. Ella cumple con estos parámetros que decíamos, con estas características que debe tener un profeta verdadero, y te invito a que puedas leer sus escritos para confirmarlo, para que veas que realmente esta mujer, que no llegó a terminar ni siquiera la escuela primaria, sin embargo, a pesar de sus debilidades, fue utilizada por Dios para dar un mensaje muy importante en este tiempo del fin en el que estamos viviendo. ¿Y qué hacemos con todo esto que estuvimos aprendiendo hasta ahora? Bueno, hay un consejo que nos deja la Biblia que te lo voy a leer. Está en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Es un consejo que Dios le dejó al pueblo de Israel en la época del rey Josafat, y dice así: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si creemos en Dios y tenemos fe en Él, también debemos tener fe y creer en lo que sus profetas anuncian y en los mensajes que nos traen de parte de Dios. A veces los mensajes nos van a gustar, nos van a parecer muy lindos, vamos a decir qué bueno saber esto para la época en la que vivo. A veces los mensajes nos van a llegar como una reprensión, porque la verdad nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo las cosas mal, pero tengamos en cuenta que esto Dios lo hace con todo el amor de su carácter, para que nosotros podamos aprender a vivir como Él quiere y para que podamos encontrarnos con Él en el cielo dentro de muy poco tiempo. Te animo a que sigas estudiando este tema y a que puedas creer en Dios y también creer en sus profetas. En resumen de lo que veníamos viendo, podemos sacar la conclusión en 3 puntos fundamentales. El primero, que los símbolos representan humildad. Tanto la Santa Cena como el bautismo, como el tema de los dones y ministerios espirituales, todos son fundamentalmente para generar y trabajar en nuestra vida espiritual de una manera más eficiente. Luego, como segundo, tenemos que entender que es necesario que cada uno de nosotros, si lo hizo alguna vez o si no lo ha hecho nunca, debemos entregar nuestro corazón a Jesús, nuestro corazón a Dios. Aunque nosotros ya hayamos entregado nuestro corazón a Dios, depende cada día de nosotros de generar una nueva renovación en nuestro carácter, en nuestra vida, y volver a confirmar ese pacto que hicimos en el bautismo con Jesús. Como último, debemos estar seguros y confiados en las promesas de Dios y fundamentalmente en el mensaje claro, preciso y seguro, afirmado y confiado en la Biblia que Dios nos ha dejado con relación a sus profetas. Querido amigo, amiga, te espero el sábado que viene para aprender más juntos de unas nuevas doctrinas extremas.